pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. La gracia. Dice que la gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hemos obtenido a través del perdón de Dios. Porque aquí nos enseña que dice que por su gracia somos salvos. Amén. Dice que por su gracia somos salvos. Dice la palabra del Señor que Él nos perdonó a cada uno de nosotros y no nos dejó a nosotros en nuestros pecados, para que muriéramos y fuéramos condenados por nuestros propios pecados, sino que la palabra aquí de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que somos salvos por gracia, somos salvos por misericordia, somos salvos porque a Él le plació amarnos a cada uno de nosotros y por eso usted y yo estamos en este lugar. Pues dice la palabra que Dios nos ha otorgado misericordia a cada uno de nosotros, amén. Por eso es que nosotros tenemos que saber que nosotros no teníamos perdón, no teníamos salida. Íbamos a morir en nuestros delitos y pecados. Pero qué bueno fue Dios, que dio a su Hijo Jesucristo para que pudiera morir por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros alcanzáramos el perdón, alcanzáramos el favor y la misericordia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber que no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, porque dice que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Somos salvos por gracia, un favor que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos con Dios todos los días, porque imagínense usted, ¿cómo podríamos pagarle a Dios nosotros? De ninguna manera podríamos pagarle, porque lo que Dios hizo no tiene precio. Lo que Jesús hizo por nosotros, lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, lo hizo porque sabíamos que no había nadie más que pudiera derramar esa sangre. Dice la palabra que Jesús fue el Cordero Santo que vino a la tierra para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. Y qué maravilloso es que Dios nos escogió. Dice la palabra que a Él le plació escogernos a cada uno de nosotros. Dios es bueno, ustedes. Dios es maravilloso. Dios es un Dios que merece honra y gloria. Dios es el Dios que se merece que nosotros todos los días vivamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque esa misericordia y esa bondad que Dios tiene para con cada uno de nosotros no lo podemos encontrar en ningún lugar en este mundo. Solamente Dios, aleluya. Dice que somos salvos por gracia. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 6. Gloria a Dios. Dice que somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Si encuentran Romanos ahí, me lo pueden leer. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y nos dice que si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén. Imagínense ustedes cuando nosotros lleguemos al cielo. Allá no vamos a decir, Señor, yo estoy aquí porque yo fui bueno en la tierra. Cuando lleguemos al cielo no vamos a llegar diciéndole, Señor, yo estoy aquí porque yo hice muchas obras en tu nombre. No, nosotros vamos a llegar al cielo porque Dios es bueno y por la gracia y la misericordia de Dios que nos alcanzó. Por eso cada uno de nosotros tenemos que luchar cada día por esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Hermanos, no es por obras. Porque imagínense usted si fuera por obra, por eso es que la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque a veces nosotros somos ansiosos. A veces nosotros pensamos que porque predicamos bien o porque hacemos las cosas bien tenemos el cielo ganado. Pero no, porque eso es orgullo. Nosotros tenemos que saber, dice la palabra del Señor, que nosotros somos salvos por gracia y por misericordia. Porque no lo merecíamos, pero Dios en su amor y su misericordia nos alcanzó y nos restauró, nos lavó de nuestros pecados y aquí estamos sirviéndole a Dios.
Nosotros somos instrumento del Señor. Dios solamente nos usa para que nosotros podamos hacer su obra. Pero el grande es Dios. El poderoso es Dios. El que hace todas las cosas posibles es Dios. Dios es el que hace que todas las cosas, amén, puedan resultar para bien. Porque Dios sabe y conoce todas las cosas. Dice que, en número 2, dice que nos permite acercarnos a Dios. Vamos a leer Hebreos 4. Gloria a Dios. Nos permite acercarnos a Dios, Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra que Dios está cercano, hermanos. Dios está cercano para cada uno de nosotros. En todo momento podemos acercarnos a Él, porque Dios no está lejos. Dice la palabra que Él dejó al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente. Que podamos tener aquella confianza de pedirle a Dios todas las cosas que nosotros necesitamos. Porque nosotros sabemos que todos necesitamos de Dios. Aquel día me dice, ¿usted qué quiere, salud o quiere dinero? Yo le digo, yo quiero salud. Porque imagínese usted, dinero sin salud, qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que es mejor tener salud que dinero. Trabajar con salud es mejor. Entonces, todas las cosas Dios las conoce. Dios sabe de qué necesidad cada uno de nosotros tenemos. Por eso es que la palabra nos dice que nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y hallaremos oportuno socorro. Estamos viviendo en los tiempos que muchas veces vamos a ser atribulados por una y por otra cualquier cosa. Pero dice la palabra que tenemos que acercarnos a Dios y ahí vamos a encontrar oportuno socorro. Porque Dios siempre está para cada uno de nosotros. Tenemos que descansar en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque muchas veces pensemos en el momento que estamos pasando, vamos a decir, pero ¿qué está pasando? Si yo le sirvo a Dios, yo estoy haciendo las cosas correctas, yo estoy haciendo las cosas bien y me está pasando tal cosa. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios sabe cuáles son las cosas muchas veces que nosotros estamos pasando, porque a Dios no le podemos esconder nada. Dice que la palabra que aún Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo que está adentro de nosotros, solamente Dios lo conoce. A Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Por eso es que tenemos que venir a Él confiadamente todos los días. No importa qué estemos atravesando, tenemos que venir a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede ayudar. Es el único que puede hacer las cosas posibles. Muchas veces nosotros pensamos que en el hombre vamos a encontrar una respuesta, pero la respuesta está en Dios. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que primero acudir a Dios para acudir al hombre. Porque Dios conoce las cosas y Dios conoce lo que nosotros estamos atravesando. Amén. Entonces dice la palabra que la misma gracia nos hace que seamos salvos por gracia. También nos permite acercarnos a Dios. Qué maravilloso es que tenemos a un Dios a quien podemos recurrir, a quien podemos decirle todas las cosas que nos están pasando. Porque dice la palabra que Dios es nuestro consolador. Y Dios cada día quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer número 3, la gracia nos transforma. Porque la gracia no solamente nos salva, hermanos, sino que la gracia transforma nuestras vidas. Amén. Vamos a leer en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Bueno, solo vamos a leer el 11. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Para quién se ha manifestado la gracia de Dios? Para todos los hombres.
Si nosotros leemos la historia de Pablo, ¿quién era Pablo? Dice que Pablo era un hombre que tenía mucho poder y perseguía a la iglesia, ¿verdad? Para matarlos. Pero dice la palabra del Señor que Pablo tuvo un encuentro con él. Él estuvo involucrado en la muerte de Esteban. ¿Qué fue lo que no hizo Pablo? ¿Verdad? Que antes se llamaba Saulo. ¿Qué fue lo que él no hizo? Pero dice la palabra de Dios que cuando él iba camino a Damasco, dice que él se encontró con Dios. Y dice que Dios le dijo, ¿verdad?, que iba a ser instrumento para su reino. Entonces aquí a nosotros nos enseña que por gracia, dice que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. Imagínense a ustedes, la gente cuando Pablo predicaba, ¿cuánto no le decían a Pablo, si tú eres un asesino, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro? Pero me imagino que Pablo les dijo, no es por mí, es por la gracia de Dios que me alcanzó y pude recapacitar y pude cambiar mi vida. Porque por sí solo él no podía cambiar. Él podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, dice que nosotros podemos ver todas las epístolas de Pablo, todas las cartas que Pablo escribió, y ¿quién lo pudo hacer? Solamente Dios. Así nos encontró Dios a nosotros. Tal vez no éramos asesinos, pero éramos pecadores, no merecíamos el perdón, pero dice la palabra que por la gracia y por la misericordia de Dios nos alcanzó y nos hizo libres de nuestros pecados, y por eso estamos aquí. Entonces, cada uno de nosotros sabemos que es por gracia, que no merecíamos, porque tal vez no éramos asesinos, pero nosotros hacíamos cosas malas. Y aún seguimos haciendo cosas malas, aún siendo cristianos, nosotros hay cosas en nuestros corazones que hacemos, que sabemos que a Dios no le agradan. Pero como la misericordia de Dios y la bondad de Dios, dice la palabra que son nuevas cada mañana, esa misericordia se renuevan cada mañana para que nosotros podamos alcanzar oportuno socorro. Cada día Dios se manifiesta en nuestras vidas de mil maneras. Por eso es que nosotros tenemos que vivir con un corazón agradecido, sabiendo que a Dios le plació escogernos y amarnos. Porque si no fuera por Él, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué pasaría con nosotros? Muchos de nosotros ya no existiéramos. Muchos de nosotros estuviéramos enfermos, postrados en una cama, pero aquí estamos nosotros para que nosotros podamos alabar, glorificar y exaltar y vivir para Dios todos los días de nuestras vidas. Eso es lo que Dios anda buscando. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia dice que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios está a ustedes, pero la gracia de Dios, muchas veces nosotros estamos aquí viviendo para Dios y muchas veces nos vamos al mundo. Esa gracia la perdemos porque hay dos formas de gracia. Hay una gracia natural en este mundo, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Que dice que el sol sale ¿para quién? Para todos, buenos y malos. Esa es una gracia natural que Dios dejó para que todos disfrutáramos de todo lo que Dios hizo en este mundo. Pero hay una gracia especial que usted y yo la tenemos, que somos aquellos que reconocimos que Jesús murió en aquella cruz y por Él nosotros tenemos salvación. Hay dos maneras de gracia. Cuando llueve, muchos necesitan esa lluvia para sus siembras. Cuando hace sol también les sirve y todos nosotros disfrutamos de todas esas cosas, pero la gracia de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Lo que hemos conocido a Dios, Dios ha transformado nuestras vidas. Dios nos ha hecho hombres y mujeres nuevos, con capacidad de amarlo. Aún la gracia de Dios nos enseña a nosotros a rechazar el pecado, a rechazar todo aquello que nos aleja de Dios. Eso nos enseña también la gracia, hermanos. La gracia nos enseña a nosotros a vivir para Él, que sabemos que las cosas malas a Dios no le agradan.
Aunque sea difícil nosotros rechazar algo que nuestro cuerpo, nuestra carne desea, pero si nosotros sabemos en quién estamos confiando, en quién estamos poniendo nuestra mirada, hermanos, vamos a vivir agradando el corazón de Dios. Porque no podemos nosotros vivir sabiendo que estamos bajo la gracia de Dios y haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Porque Dios nos conoce. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce qué hay en nosotros. Dios sabe qué pensamos. Dios sabe qué hacemos. Muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, yo no merezco la vida que tengo, o yo no merezco la familia que tengo, pero todo lo que tenemos es por la gracia y por la misericordia de Dios que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos, hermanos, no es porque nosotros podemos obtener las cosas, sino que obtenemos las cosas que disfrutamos en esta tierra es por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces no podemos jactarnos por lo que tenemos, porque el dueño de todas las cosas es Dios. A Dios le ha placido bendecirte, agradécele a Dios. Si a Dios te ha placido bendecirte, sirve a otros que necesitan. Porque eso es lo que pasa hoy en día. Que nosotros pensamos que todo lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo, o somos salvos porque nosotros podíamos alcanzar la salvación. No, somos salvos porque Dios le plació salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos decir, yo no voy a ir a tal iglesia por esto y esto, pero ¿quién murió por ti? Fue Jesús. ¿Quién dio la vida por ti? Fue Jesús. Entonces nosotros tenemos que saber que a quien tenemos que amar es a Dios. Cuando amamos a Dios, hermanos, vamos a amar a las personas. Porque eso nos enseña. Dice la palabra que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, nosotros tenemos que saber que el amor de Dios ha sido derramado también en nuestros corazones y tenemos que amar como Dios nos ama. ¿Por qué? Porque en Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza. La gracia de Dios está esperando. La misericordia de Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros. Porque muchos han abandonado a Dios, pero están vivos. ¿Por qué? Porque Dios está esperando por ellos. Porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Amén. Entonces, cada uno de nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos cada día. Dice la palabra, como dice la alabanza de Jesús Adrián Romero, si no fuera por su gracia, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos ven aquí bien, pero si no fuera por la gracia de Dios, no nos mantuviéramos en pie. Porque Dios, la gracia de Dios nos sostiene, hermanos. La gracia de Dios nos alienta. La gracia de Dios es misericordia. La gracia de Dios es amor. O sea, todas esas cosas Dios las ha dejado para que nosotros aprendamos a depender de Él en todo momento y en todo tiempo. Por eso es que cuando usted vaya a salir, cuando usted vaya a ir a algún lugar, yo siempre, cuando oro por mis hijos, oro por mi esposo, yo siempre digo, pon gracia en ellos, Señor. Porque tenemos que hallar gracia ante los ojos de los hombres. Tenemos que hallar gracia ante los ojos de Dios primeramente y vamos a hallar gracia ante los ojos de los hombres. Porque cada uno de nosotros necesitamos de ese favor y esa misericordia de Dios. En Dios hay esperanza para todo aquel que quiera. Porque Dios es un Dios de misericordia, amén. Vamos a leer aquí en la última en 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Gloria a Dios. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Aquí él está reconociendo que por la gracia y el favor de Dios él es quien es. Entonces así mismo somos nosotros. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y aquí estamos por la gracia del Señor, hermanos. Por eso nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Porque Él es el que guía nuestros pasos. Él quiere dirigir nuestra vida.
y podemos nosotros reconocer que no tenemos otra vida, a otro lugar a donde ir. No tenemos otra vida fuera de Dios. Por eso es importante que aprendamos a reconocer a Jesús en nuestras vidas. Y aprendamos a reconocer lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dios nos ama y Dios quiere que cada día nos esforcemos cada día más para que nosotros podamos alcanzar misericordia. Porque sabemos que dice la palabra que solo los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Cada uno de nosotros necesitamos de ese favor y esa misericordia de Dios cada día, amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a que cada día nosotros podamos despertar nuestro interior, despertar nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender cuál es el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios nos enseñe cada día, que Dios nos guíe cada día y que aprendamos a poner nuestra fe, nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Porque los tiempos son tiempos difíciles que estamos viviendo aún, son los últimos tiempos. Que Dios nos ayude a no desviarnos de la mirada en Él. Porque muchas veces estamos enfocados en otra cosa y no estamos enfocados en Dios. Pero que Dios cada día nos ayude a nosotros a poder nosotros creer que realmente Dios puede hacer todas las cosas posibles en nuestras vidas. Porque Dios es bueno y Dios es maravilloso, amén. Y cada día Dios quiere hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que cada día agradar el corazón de Dios. Así, hermanos, que dice la palabra, no nos aflijamos, todas las cosas que nosotros pasamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Pongamos nuestra mirada en Él, amén. Todos los días de nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre amado, una vez más te damos gracias. Gracias, Dios mío, por esa misericordia, ese favor inmerecido que cada uno de nosotros, Dios mío, hemos obtenido. Padre, te agradecemos, Dios, porque a ti te ha placido, Dios del cielo, darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Te agradecemos, Dios del cielo, porque sabemos que tu gracia nos alcanzó, que tu misericordia nos alcanzó. Y por eso, Dios mío, tenemos vida, tenemos salvación. Padre, enséñanos cada día a depender de ti, que cada día podamos reconocerte, Espíritu Santo, que cada día, Dios mío, desde el cielo podamos venir a ti, al trono, Dios mío, de tu gracia, confiadamente, creyendo, Dios del cielo, que tú conoces todas las cosas. Y sabemos, Espíritu Santo, que tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres el que nos formó aún en el vientre de nuestras madres y nos diste vida. Y por eso estamos en este lugar, Señor amado Dios. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores, los bendecimos. Declaramos palabras de bendición en la vida de cada uno de ellos, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, Espíritu Santo. Padre mío, levántanos como congregación cada día, que cada día nosotros podamos buscarte en espíritu y en verdad. Que cada día, Dios mío, podamos levantarnos, Espíritu Santo.